Bueno, ahora que hemos visto cuáles son los 5 mandamientos de la iglesia, es importante tener que detallar a qué significa cada uno de estos 5 mandamientos de la iglesia. El primero pues nos dice que debemos de oír misa entera todos los domingos y fiestas de guarda. Oír misa todos los domingos, ir a misa. En el caso de ustedes, niños, a partir del día de su primera comunión, pues ustedes deben de ir al siguiente domingo, al siguiente domingo, al siguiente domingo, hasta que Dios nos permita vivir. Debemos nosotros participar todos los domingos en misa. Ahora, pues en nuestro caso, pues no podemos hacer caso omiso a esta situación que estamos viviendo acerca del coronavirus, ¿verdad? Pero eso nos invita a nosotros que desde nuestro hogar debemos de escuchar, o al menos en internet, ahora que con tanta facilidad que tenemos el internet, de poder presenciar la Santa Eucaristía, o en televisión. Últimamente he visto que algunos canales de televisión transmiten la Santa Eucaristía. ¿Cómo debemos de hacerlo? Porque eso es importante también señalarlo. ¿Cómo debemos de hacerlo? Pues tenemos que hacerlo en silencio. No ocuparnos en otras cosas en el momento en que coloquemos la Santa Eucaristía, ya sea en radio, en televisión o en internet. Debemos de tener muy en cuenta que se debe de guardar el mismo respeto que se guarda dentro del templo, como si estuviéramos presentes en el santuario, un ejemplo. Entonces debemos de guardar el mismo respeto que guardamos en el templo en el momento en que podamos escuchar en estos domingos pues la Santa Misa, como les decía, sea en radio, en televisión o por internet. Quiero felicitar a los que me mandaron fotografías la semana pasada del momento en que estaban participando de la Santa Eucaristía desde sus hogares, porque eso me indica a mí esa devoción y ese amor a la Eucaristía, a la cual ustedes son candidatos para poder recibir su primera comunión. Eso es oír misa todos los domingos, que son fiestas de guardar. Las fiestas de guardar son las fiestas importantes que guarda la iglesia, como las solemnidades y como las fiestas especiales, por mencionarles unas, porque no les puedo mencionar todas, porque se me va el tiempo en todo esto. Un ejemplo, tenemos lo que es Año Nuevo. En Año Nuevo nosotros dentro de la Iglesia Católica celebramos a Santa María, Madre de Dios. Es un día de precepto, es un día de fiesta, es un día de guardar. Por lo tanto, debemos de ir a misa. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, mejor conocido por todos como la Navidad. Debemos de ir a misa, día de precepto, día de guardar, día de fiesta, ¿sí? Por mencionarles algunos. Tenemos Domingo de Resurrección, debemos de ir a misa. Y justamente ahí nos va a enlazar uno de los mandamientos de la iglesia y se los voy a explicar muy detenidamente. Entonces, cada vez que escuchemos que hay una fiesta dentro de la iglesia hacia la Virgen María, como la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, cada una de estas fiestas marianas debemos de nosotros guardarlos como un precepto, como un día de fiesta, como un día en que hay que guardar, ¿sí? A eso significa el primer mandamiento, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Y ojo, dice oír misa entera, no llegar tarde a misa, no salirse antes de que termine la misa, ¿sí? Tengamos cuidado con ello, porque de lo contrario estamos faltando a uno de los mandamientos de la iglesia y por lo tanto también estamos faltando a uno de los mandamientos de la ley de Dios, que es el segundo, santificar las fiestas, ¿sí? El segundo mandamiento de la iglesia dice, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte y si se ha de comulgar, ¿sí? La confesión es uno de los sacramentos en los cuales ustedes muy pronto van a tener esa dicha de poderlo vivir también, ¿sí? Entonces ahí les vamos a explicar nosotros qué es la confesión, cómo deben de confesarse, qué deben de confesar. Ahora, sí es importante esto, que no tengamos miedo
al sacramento de la confesión. Porque muchos le tienen miedo. ¿Y qué pasa? Que dejan 1 año, 2 años, 3 años o muchos, pero muchos años sin confesarse. ¿Y qué dice el segundo mandamiento de la iglesia? Dice, confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Lo bueno sería que nos confesáramos cada 3 meses o cada 6 meses para por lo menos no acumular tantos pecados y después se les olvide y no sepan qué decir cuando se vayan a confesar. Dice, al menos una vez al año y en peligro de muerte, ¿sí? Lo otro es, y si se ha de comulgar. En el caso de ustedes, niños y niñas, el sacramento de la primera comunión, el sacramento de la Eucaristía, los invita a eso, a confesarse antes de comulgar. Eso no quiere decir también de que cada 8 se tengan que confesar. Sí tienen que comulgar cada 8, como lo dice el tercer mandamiento, pero la confesión no se puede agarrar como una lavadora, ¿sí? Una lavadora usted le mete la ropa sucia y le mete todos los días, pero el sacramento de la confesión no puede agarrarse así, ¿sí? No puede ser una lavadora. Entonces tengamos cuidado con eso también. Y si van a comulgar, si usted tiene pecado, no puede comulgar, ¿sí? Entonces es importante mantener esa comunión con Dios, o sea, común unión, ¿sí? Para poder comulgar cada domingo o cada vez que usted tenga la oportunidad de poder comulgar. El tercer mandamiento dice comulgar al menos por Pascua de Resurrección, ¿sí? Hay muchos que, como les decía, no pueden ir todos los domingos o no pueden o pueden ir a misa todos los domingos, pero no pueden comulgar por los pecados que tienen por no haberse confesado. Dice comulgar al menos por Pascua de Resurrección. ¿Qué quiere decir Pascua de Resurrección? Es esta fiesta que estamos viviendo justamente ahorita. Estamos viviendo el tiempo de Pascua, que es la Pascua de Resurrección. Al menos debemos de comulgar en estos días. Entonces tengamos muy importante eso, porque son mandamientos muy importantes para cada uno de nosotros. El cuarto mandamiento de la iglesia dice ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Ayunar. Regularmente lo escuchamos en Cuaresma y Semana Santa. Ayunar y abstenerse. ¿Abstenerse a qué? Un ejemplo, si en el caso de ustedes como niños, pues no es necesariamente que hagan ayuno de dejar de comer, sino que dejar de comer algunas cosas que son favoritas para mí. Un ejemplo, ayuno puede ser dejar de comer hamburguesas, dejar de comer pizza, dejar de comer cosas sabrosas. Pero aparte de dejar de comer eso, hacer oración para que tenga sentido ese ayuno. La abstinencia pues va siendo similar a ello. Lo único que puede ser abstenerse a jugar mucho en el teléfono, ver mucho televisión, cosas así, abstenerse a jugar mucho fútbol, abstenerse a decir malas palabras. Eso es abstenerse. Lo otro dice de comer carne. Pues eso lo vemos generalmente en Cuaresma y Semana Santa. Un ejemplo, cuando empezamos toda esta época del coronavirus y cada una de estas cosas que ahora estamos viendo, pues ¿qué sucedió? Un día nuestro presidente nos dijo, tal sábado vamos a hacer un día de ayuno y de abstinencia. Y muchos pues lo hicieron porque también la Iglesia Católica pidió que nos uniéramos en oración, que hiciéramos ayuno, que hiciéramos abstinencia. Y pues nosotros fuimos obedientes. Y el quinto mandamiento pues dice ayudar a la Iglesia en sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues debemos de dar nuestra ofrenda. Algunos le llaman limosna, pero limosna es dar lo que a mí me sobra y no debe ser tomado así.
yo no debo de dar lo que me sobra a la iglesia, yo debo de dar lo que a mí me corresponde poder dar. Eso también es importante decirlo. O sea, si yo tengo la posibilidad de dar, yo debo de apoyar y ayudar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia también tiene sus necesidades, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar a los sacristanes, tiene que pagar alimentos para los sacerdotes. Asimismo, la iglesia pues también ayuda a los necesitados, ayuda a las personas de escasos recursos. Entonces, esas son partes de nosotros como iglesia, de poder ayudar a la iglesia en sus necesidades. Y recuerden lo que les dije en los primeros puntos de este tema, que nosotros como familia de Dios, la iglesia es nuestra madre y la iglesia es nuestra casa en común. Eso quiere decir que las necesidades de la iglesia pues la tiene cada uno de los que nos rodean. Y en este caso, como estamos pasando esta situación, nos encontramos que la iglesia tiene necesidades a través de su prójimo, personas que no tienen que comer, personas que no tienen alimentos, personas que no tienen las posibilidades de trabajar y que no tienen dinero. Entonces nosotros como iglesia debemos de ayudarles en lo que podamos, ¿sí? No necesariamente darles cantidades grandes, pero sí podemos ayudarles con pequeñas cosas que les ayuden a sobrevivir. Eso es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Tenemos en esta catequesis nosotros varias tareas, y en esta sí pues les tengo que ayudar desde este medio, porque son puntos como iglesia, como catequistas, pues nos piden en estas hojas de trabajo que les ayudemos. Así es de que pendientes, que en breve les indicaré qué es lo que tienen que escribir, qué es lo que tienen que pintar en cada una de las hojas que les voy a indicar.